Hola, ¿cómo estáis? Hola. Hoy somos un montón de gente. Y se supone y esperamos que nos estáis oyendo. Y estamos en Twitch y en YouTube y en todos los sitios. Hoy vamos a hacer una ronda de presentación porque tenemos a mucha peña nueva. A nosotros ya nos conocéis, muchos. Mentira. Yo soy Julio, Head of Design Ops de Adevinta Spain. Andrés, también trabajo aquí en la casa, en Adevinta. Hoy vengo corporativo incluso. Ha sido casualidad. Necesito una plancha, pero no pasa nada. Sí. También de Design Ops en Adevinta. Yo soy Alex Carbajo, Product Design y Design Ops Lead en Nespresso. Yo soy Elizabeth y también del equipo de Turo y Andrés. Yo soy Francesc, developer de Design Ops en el equipo de Alejandro, en Nespresso. Yo soy Oriol Valentí, Product Designer para Nespresso también, trabajo en nuestra peña tan guay. Maravillosa. Me mola mucho porque Eli ha dicho, soy Elizabeth. Ya, es que queda como más formal, ¿no? Es como me sale así. Muy bien, presentaciones súper formales. Vale, y hoy estamos aquí, es que estoy súper embarazado de que la peña no nos escuche. Puede probar un segundo, ¿vale? Cosas del live. Pregunta. Sí, ¿ves? Corta. Siempre me pasa algo con los micros. Con Raúl Marín también me pasó con el micro. Parece que sí, ¿no? Vamos a asumir que sí, pero sí puede ser que no. ¿Por qué no? Déjame. Bueno, sí, vale. todo bien. ¿Seguro? Sí, no pasa nada. ¿Por qué? Porque está conectado el Inglés, ¿no? Sí, porque no hemos probado eso. Vale. Bueno, y estamos todos aquí en el caso de improvisación, porque en realidad deberíais... Sí que se oye. Gracias. Deberíais hacer la intro vosotros dos. Es porque Eli coincidió con Alex en... ¿Cómo se llamaba? Damn. Ops Design. Coincidimos en DAM, coincidimos en el hotel, coincidimos en el tren, fuimos compis de charla, de hotel y de vuelta. Sí. Pues, claro, yo cuando fuimos al DAM hay una cosa que siempre quisimos hablar, que era más de diseño organizacional, para intentar hablar en Design Ops, cómo estamos ayudando también a la organización a moldearse y cómo podemos ayudar más allá del Design System o más allá de capacitación y cosas de este estilo. Y es un poco lo que llevo un tiempo intentando investigar, sobre todo para una organización como Nespresso, que a nosotros cuando... Tiro millas. Yo le di al play en el cerebro y... Está bien. Y una cosa que nos pasaba en Nespresso es que estábamos 5 diseñadores en una esquina en una oficina aquí en Barcelona, pero haciendo soluciones globales que iban a aplicar semanalmente 50 y pico mercados con backgrounds completamente distintos, mercados recién abiertos, mercados que llevan 20 y pico años ahí, mercados que llevan poco tiempo pero que crecieron muchísimo, como es el caso de Estados Unidos. Entonces, cultura, hábito de consumo, todo cambia en función del país, entonces ahí también había algo que no podíamos llegar a tener el expertise que es desde ahí cerrados. Y justo esto, además, lo que también nos pasó es que la cultura de diseño, cuando podemos pensar más incluso cultura de producto, evolucionó dependiendo de cómo maduraron esos países. Claro, fue llegar allí, sentarnos y decir, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y entonces esto nos pasó tanto a nivel de HQ, las soluciones globales, que mayormente lo que nosotros trabajamos son soluciones globales. HQ está aquí en Barcelona, ¿no? Está en BB, en Suiza. Luego tenemos un equipo que está Trade en Milán. En Lisboa está el CRC, Customer Service y demás. Y tenemos aquí todo el hub digital. Vale. Aquí en Barcelona somos unas 100 personas, 30 y pico, 40 y pico nacionalidades, porque lo que aprovechamos también fue traer un mogollón de gente de otros mercados y demás para, digamos, conseguir ese tipo de cultura de empresa global. Y tenemos el equipo de producto, data, diseño y desarrollo. Y ahora los desarrolladores, había muchos que estaban aún en Nestlé, que esto fue parte del problema de la ley de Conway que hablaré ahora, que ni siquiera eran de nuestra empresa, era Nestlé. Vale. Entonces, esto que nos acabó pasando es empezar a ver que cada proyecto que hacíamos era completamente distinto al anterior. Tú imagínate meter a un diseñador y cada proyecto era con gente distinta, con gente con la que nunca habíamos hablado antes, gente que tenía maneras de hacer completamente distintas. O sea, esta sensación de
de conseguir conectar con otras personas no existía. Y entonces, para resumir, lo que acabamos trabajando es en esta ley de Conway, de pensar que una organización, cuando tú diseñas una organización, realmente tú lo que estás creando son los canales de comunicación que esa organización va a tener. Si los canales de comunicación son muy distintos, navegar por esa organización es un marrón. Si pudiese explicar la ley de... Voy a hacer un mini paréntesis aquí, ¿vale? Sí. Cerramos la intro. La intro es que ellos todos coincidieron en el Readability y dijimos, oye, él justamente dijo, oye, molaría mucho que nos sentemos a hablar de estas cosas que son comunes, porque no venís a la office en una de nuestras weeklies y aquí estáis. Y el tema de hoy iba a ser la ley de Conway. Explica la ley de Conway como para gente que no tiene idea de nada. No voy a usar. Para que todos estemos en... Sí. Tú cuando tienes una organización, ¿ok? Voy a poner un ejemplo bastante fácil. Tú imagínate que tú tienes una empresa que tú distribuyes los equipos por las líneas de recursos humanos. Tienes el silo de diseño, tienes el silo de producto, el silo de desarrollo y todo está trabajado con estas verticales. ¿Cómo se comunican estas verticales? En muchas empresas, cuando pensamos en el waterfall o las antiguas de todo, ¿cómo se comunican entre ellos? Es por sistemas de tickets, por cosas como súper establecidas, va como por roles. Vale. Y ahí es donde vemos este tipo de roadmaps, que es de primero lo hace equipo 1, luego va el equipo 2 y demás. Todo esto sabemos que la comunicación es súper mala, que es súper estricta y que normalmente los productos que acaban saliendo resultantes fallan mucho. ¿Por qué? Porque la comunicación de estos equipos no fluye. Diseñaste una organización que ya el producto final sabes que va a irse deteriorando porque no consiguen comunicarse entre ellos. Lo que hablamos con la ley de Conway es completamente invertir eso. Focalizas en los canales de comunicación, como la gente trabaja juntos, para luego producir algo todos en conjunto. Sí, ¿Es más fácil de entender así? Yo es lo que siempre digo. Dime cómo es la comunicación en tu organización y te diré cómo es el software que desarrollas. Al final es el resultado, ¿no? De si la falla de comunicación en todo ese proceso es lo que decimos aquí también, el teléfono ya nos cacharrado. Sí. Y luego yo he entendido, yo pensé, yo tal, y ineficiencias, errores, ¿no? Es gente haciendo lo mismo una y otra vez. Y reinventando la rueda. Todo esto nos va sonando un poquito. Nunca lo hemos visto en ninguna empresa, ¿no? Nos suena esto constantemente. Entonces, es un poco como lo estamos intentando analizar. Entonces, una cosa que nos ayudó mogollón y es donde estamos trabajando mayormente ahora es en el sistema de diseño, pero siempre sin olvidarnos de estas capas que van por encima. A nosotros una cosa que nos ayudó mogollón fue lo de Page Builder, porque tú imagínate que nosotros tenemos estos 50 mercados. Estos 50 mercados, George Clooney haciendo cosas, ¿vale? Porque es lo más fácil para todos. George Clooney está haciendo cosas con Nespresso y tú esto ¿cómo lo representas? Es distinto cómo lo vas a hacer en Francia, cómo lo vas a hacer en Estados Unidos, cómo lo vas a hacer en España y demás, dependiendo. Y también dependiendo de tú como consumidor. Yo a lo mejor voy a Nespresso, a la homepage, a ver directamente a George Clooney haciendo cosas, pero a lo mejor no te voy a comprar café directamente. Pero nosotros podemos saber que si compraste café hace poco tiempo o en un tiempo determinado, que digamos podemos personalizar esto, a lo mejor la propuesta que te haremos es más de product placement, ¿vale? Es George Clooney bebiendo este café y te lo marcamos aquí para comprar. Entonces, lo que intentamos hacer es para esta organización que veíamos que había como muchas variaciones y que la adopción del Design System costaba mogollón, nos creamos herramientas para asegurar la adopción. Aquí, si queréis... Sí, el tema, lo que está comentando él del Page Builder, no somos muy buenos poniendo nombres. Realmente, Page Builder, la herramienta, significa que para crear landing pages con los componentes que nosotros desarrollamos desde DesignOps. Esto lo que nos facilita es que nosotros, sin hacer un seguimiento en concreto de una campaña que está pasando en Japón, ellos pueden crear todas las landings siguiendo una guía de estilos y nuestro Design System sin ningún conocimiento técnico. Esto también es importante, porque no todos los mercados tienen conocimiento técnico. Y esta herramienta es la que nos ayudó a hacer todo este trabajo. ¿Y una herramienta interna? Sí. Exacto. Y para dar un poco más de contexto sobre la herramienta, pues hay que entender que antes no existía y que, digamos, fue
la solución que encontramos para conseguir que las soluciones globales o para que Nespresso Global pudiera dar servicio de una forma más eficiente a los mercados, que cada uno tiene sus peculiaridades y tiene sus ideas, pues era cómo podemos facilitarles la vida a esta gente para que realmente puedan agregar valor a cada uno de los mercados y no simplemente descartar las opciones que les enviamos nosotros y hacer las suyas propias porque tienen más sentido al final del día probablemente o porque simplemente ellos no tienen clara la autoría o simplemente no compran la propuesta que tú les haces y dicen vamos a hacer la nuestra. Entonces esta herramienta les da la capacidad de customizar la solución que les damos de una forma que les pueda encajar y agilizar un montón el tiempo de ir a online. Que es Mola un montón. Tengo preguntas. Ya sé que hoy va a hablar poco, pero... Dale, ¿Ves? dime, por favor. ¿Cómo va a pasar? Voy a hablar poco, pero... Esta pregunta es, me imagino que es como low code, pero puedes poner cosas en producción, ¿no? Sí. O sea, una herramienta no es una herramienta, no es un plugin de Figma en la que haces landings bonitas, pero luego alguien lo tiene que codear. Y entonces mi pregunta es, ¿se pueden saltar esto los equipos? O sea, un equipo puede decir, paso del Page Builder y pues, lo igual lo voy a hacer con jQuery porque yo quiero. Justo yo tenía la misma también, ¿eh? ¿Cómo es el proceso de esta adopción, no? ¿Cómo conseguís hacer estas auditorías? Y de verdad, porque esta es una reunión... Hubo un punto de inflexión que fue el Black Friday de 2020, que fue cuando metimos la herramienta nuestra de personalización, el motor de personalización que se llama Casper. Para nosotros esto lo que nos ayudó es ayudarles a, con un solo lanzamiento, tener como muchas variaciones de lo que están haciendo. Tú imagínate que tienes a gente trabajando en un mercado y lo que decía, para una persona va a ver la cara de George Clooney campaña nueva, otro va a ver el producto directamente y esto podemos incluso partirlo más pedacitos. O incluso pensar de gente que no compró nunca una máquina con nosotros, sabemos que no tiene máquinas, vamos a hacer más push de este estilo. Entonces nosotros lo que intentamos es que con esta herramienta, haciéndolo una vez, tienes todas estas variaciones. Entonces tú como mercado dices, ostras, yo tengo para este segmento de población, para este segmento de población, para soluciones distintas o incluso links distintos de una landing que te lleva a otra o que aterrices directamente en el listado de producto y añades cafés directamente. Toda esta complejidad. Ahí pasamos de tener una adopción de, creo que fueron 6 mercados usando la solución global de Black Friday en 2019, y ni siquiera los mercados más grandes, a casi todos los mercados, no me acuerdo ahora el número, eran 30 y larguísimos, en la primera release de Casper con Page Builder, y ahora, que es el motor de personalización, y ahora estamos más o menos en este tipo de adopción. Casi todos los mercados utilizan las soluciones globales, hay mercados que se crearon sus propios componentes de Page Builder, digamos, entonces aquí es donde la adopción aún está bailando. Nos encontramos con algunas cosas que fue más que nada, tú imagínate en este proceso de creación, claro, tú tienes componentes en el Design System que tú los puedes jugar con ellos de 7000 maneras distintas, empezaron a crear componentes bastante. ¿Cómo se decomisionan estos componentes? ¿Cómo haces modificaciones de estos componentes? ¿Cómo hacemos directamente algo que tenía un propósito? Vas a tener otro y a lo mejor esto está en 700 landing pages por el mundo adelante. Entonces ahí fue un poco el decir, uy, ¿cómo hacemos updates de esto? Entonces estamos en un momento que es más de incluso lanzarnos más dentro de Page Builder, haciendo como una jerarquía mucho más, pensando en lo que proponen estos componentes, que son al fin y al cabo más complejos, en vez de dar esta libertad. Creo que iremos a dar menos libertad para que puedan ser más creativos. Justo estaba pensando en esto, ¿no? Este product placement versus ese time to market que a su vez es distinto en cada uno de los mercados, ¿no? Porque son universos diferentes, pero ¿cómo descubrís esas nuevas soluciones? ¿Qué cabida hay a la creatividad, ¿no? En ese momento de product discovery, cuando todo está tan cerrado en esta herramienta que tenéis, ¿no? Entonces tenemos por un lado la creatividad, que es algo de lo que normalmente los diseñadores suelen haber esas quejas, ¿no? Si es que esto está así, a mí el Design System me limita. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Versus la estandarización, ¿no? Porque al final tendemos a estandarizar procesos, pantallas, funcionalidades. Nosotros en la casa tenemos equipos dedicados a funcionalidades cross, ¿no? Que al final no reinventas la rueda de algo que una pantalla de login, una funcionalidad de alertas. ¿Cómo convivís
con eso. Mira, porque yo creo que en Nespresso no sé, existen dos mundos. Uno es el Lookers into Shoppers, digamos, todas las áreas públicas, todo eso, landing pages, homepage, el listado de producto, la página de una máquina y demás. Y tenemos un mundo completamente distinto con todo lo que es el contenido que requiere una password por el medio. Digamos, las páginas de login, My Account o el proceso de checkout, todo el proceso de compra, incluso postventa y demás. Todo ese lado es mucho más estático todo. Hay cosas de personalización, pero más en cosas de suscripciones y cosas de este estilo. Pero vemos que ahí todos los mercados tiran como más, van más a dedillo con todo. Y ahí no suele ser un problema. El problema es donde la creatividad aflora más, que es las áreas públicas. Entonces ahí no pudimos ni tener siquiera, la solución es la misma y digamos ni siquiera el mindset que aplicamos es el mismo. La parte transaccional a tiro fijo y vamos como cañones ahí. La otra es un tira y afloja para contestar rápido. Claro, la realidad, porque todos sabemos que... Es un tira y afloja con nuestros propios diseñadores, colegas y con nuestros mercados al final, porque tienes mercados que tienen más potencia que otros y que también tienen agencias que les dan soporte. Claro. Y si tienen más budget, pues igual tienen más intención y más capacidad de proponer más cambios. Y ahí es donde creemos que la única forma de abordar esto es definiendo una governance y dándoles, desde mi punto de vista, y aquí hago un poco mi opinión, dándoles a ellos motivos para no reinventar la rueda. Quiero decir, tú me estás diciendo que no reinvente la rueda, pero dime por qué, y yo tengo que comprarte este por qué, porque si no, yo no lo puedo reinventar, yo no lo puedo pagar de nuevo, por tanto, si no me convences, no tengo por qué escucharte. Quiero decir, no es una cosa tan impositiva, yo tengo capacidad para hacerlo, sigo teniéndola, es más, convénceme para que yo destine mi dinero a otro lado y no a rehacer la rueda. Aquí es una cosa que vemos con Content Campaigns, una cosa que veo súper positiva, que fue un poco lo de Casper y Page Builder, vino de la misma gente. En este caso había sido Bruno y ahora tenemos Bruno, Griselda y Lara trabajando en esto. Nuestro producto tiene seasons, ¿no? Sabemos que va a haber un Black Friday, sabemos que va a haber una época de Navidad, sabemos que hay unas campañas de verano. Hay muchas campañas, solo para comentar el valor de Page Builder y hacer un poco más de contexto, perdón Alex, claro. Pero hablaba de Black Friday como una campaña y es como la que es más significativa y que todo el mundo tiene presente, pero ¿cuántas campañas hay ahí? Yo creo que el año pasado fueron globales 60 y largas. Claro, imaginar mercados con un diseñador y con un desarrollador. Haciendo campañas todas las semanas. 60 campañas al año. Y más productos que campañas. ¿Y es el Page Builder se llama? Sí. ¿Es para landing pages tipo esto, tipo de seasonality o también para landing pages de siempre? Las que indexan en Google y... Sí, todo el listado de productos, la ficha de productos, todo esto. Sí. Wow. Toda área pública. Los cambios en estas páginas que son más estáticas, que no representan una campaña, ¿tenéis alguna estrategia en estos cambios de tipo test A/B, de vamos a lanzar una campaña en la que se vea así y esta otra, el segmento general lo va a ver así, vamos a coger un público concreto a ver qué tal funciona esto? Pero no por segmentación, sino por AB. Sí, o exacto. Es por AB y segmentación. Porque a lo mejor lo que le vale para una parte del segmento no vale para otros, entonces tú lo divides aquí también. Nosotros tenemos una ventaja de la leche, sobre todo con la campaña de verano, que nosotros lo que decimos es, tú cuando vienen estas campañas grandes, nosotros tenemos que haber testeado todo con anterioridad. Haber hecho A/B test hasta de los componentes, de arquitectura de información, para reducir riesgo, básicamente. ¿Ok? Entonces, nosotros, por ejemplo, con la campaña de verano, una cosa que nos permite es que hay mercados que la sacan antes. Y, de hecho, si lo pensamos de esta manera, cuando aquí es verano, en Brasil es invierno. Es otra de las preguntas que yo tenía. Porque, claro, como trabajáis en diferentes... Nosotros, de momento, la parte de A/B trabaja mucho Europa. Sí. ¿Sabes? Pero en vuestro caso estáis compartiendo usos horarios distintos en zonas diferentes totalmente del globo. Esto lo que mola es que muchos mercados que tenemos son bastante colaborativos en este aspecto y de zonas muy distintas. Estados Unidos, Canadá, luego tienes UK, Francia, Holanda, sobre todo Holanda, creo que aquí en Europa o Austria trabajamos mogollón con ellos. Tienes luego Corea y demás para otro, luego tienes Brasil y Argentina. Entonces tenemos como mogollón de gente con la que podemos comunicar bastante rápido. Entonces... Perdón, Alex. Y entonces este tipo de A/B testing, normalmente cuando lo hacemos en 4 o 5 mercados, intentamos coger esos datos para que sean significativos al otro,
a los otros y en el momento que lo van a publicar dicen, bueno, mira, esto sabemos que más o menos hay indicadores de que esto va a tener este performance. Las cosas cuando nos salen bien, ahí es cuando nos ponen a retrabajar ciertos asuntos y es cuando te vuelven a sentar en la mesa. Y ahí, solo para añadir un poco más de contexto también alrededor de esto, que puede ser un poco complejo al inicio, ¿qué hicimos para reducir o qué intentábamos hacer como una iniciativa para evitar que esos retrabajos se hagan completamente desde cero y al menos se reuse Page Builder? O sea, yo soy un mercado, sí que creo en Page Builder, sí que creo en el potencial, pero vuestra propuesta aquí ya me dais hecha, porque al final se la damos prácticamente hecha, no me convence, quiero montarla. Es muy rápido montarla directamente en Page Builder, pero aún así lleva un tiempo, porque tienes que configurar campos, etcétera, etcétera, y lleva cierto tiempo. En Figma es mucho más rápido. Nosotros tenemos los elementos en Figma, tenemos acceso a Figma y tenemos a los mercados disponibles. Por tanto, dijimos, ¿por qué no hacer extensible estas secciones, estos módulos, estos componentes, no solo a HQ, sino, o sea, no solo a Nespresso Global, sino a todos los mercados que podamos, darles un poco de capacitación en la medida de lo posible, porque no es un gran proyecto, para que entiendan lo que es Figma, para que vean el valor ahí y para que puedan incluso ellos preparar una wireframe en alta fidelidad ya, porque ya tienen todas las piezas, y de esta manera montar su propia propuesta con elementos existentes. Y ahí es un poco ganar la batalla diciendo, mira, igual la propuesta que te enviamos no va, pero tú tienes las piezas aquí para montar tu propia propuesta, no lo vayas a montar de cero. O tienes una agencia que trabaja contigo, que va a mes o remontándote cosas, o trabajando incluso en herramientas como Photoshop todavía en algún mercado, cosas de este estilo. ¿Por qué no hacemos algo? Les damos a ellos la facilidad de conectarse a la herramienta y de simplificar este proceso. Igual, de todas maneras, aquí tendríamos que tener un efecto espejo de lo que es Page Builder o código versus lo que trasladamos a nuestro sistema de diseño en Figma, porque ya sabemos que a los diseñadores nos gustan las cosas muy fancy, Figma es muy fancy todo, y nos gusta nuestra manera de cómo está algo es como la mejor, ¿no? Y entonces el famoso detach, tú le puedes pasar sincronizar de la librería, pero luego cada uno monta su landing con las piezas, pero luego te hago detach y no tiene nada que ver el botón que tú me habías pasado versus con el que hay allí en código y Page Builder. ¿Cómo gestionáis eso? Hablando de policías. Claro, es que esto al final toca un poco, ¿no? Sí, pero creo que igualmente, o sea, el detach, de acuerdo, es muy malo y tal, pero el peor detach que hay es que ni siquiera usen los elementos que les das. Quiero decir, si tú te coges un módulo que hemos montado y lo modificas, bien, muy mal, pero no tan mal como si no te coges el módulo y lo modificas. ¿Y cómo actuáis cuando ha tuneado ese módulo? De momento no hay un protocolo como tal, simplemente la iniciativa fue, vamos a dar visibilidad de que hay esta solución, de que les puede facilitar y agilizar el que un diseñador traiga una propuesta al management y diga, mira, esto es lo que queremos probar, esto es reduciendo el tiempo. Luego, tienen que entender el valor y adoptar la herramienta. Quiero decir que ahí también hay una parte que, dependiendo del mercado, ha sido más fácil y otra que simplemente por la organización que tienen está siendo más difícil. Sois vosotros los owners, entonces, entiendo, de estas herramientas, desde aquí, desde la central. A nivel de herramientas, sí. Y quienes miran, ¿no? Como todas las evoluciones y demás. Sí, lo que hacemos, sobre todo, si ellos han modificado estos componentes, es que no damos soporte. Es decir, si tienen dudas o cualquier cosa, nosotros tenemos nuestras templates o nuestros componentes publicados y decimos, así es como se entrega, aquí está estable. Si está estable aquí, no damos soporte a tus cambios. Creo que es más parecido a lo que teníamos en Sui nosotros. Decías, si te haces tu fork, por ejemplo, de algún componente y nosotros hacemos un cambio y te rompe lo tuyo, lo siento. Sí que intentamos avisar y comunicar cuando hay un upgrade de todos los de un componente o así, pero solo lo comunicamos, no perseguimos. Voy a profundizar un poquito, porque me interesa. Entiendo entonces que lo que estáis usando es un modelo federativo, vosotros tenéis la gobernanza del modelo principal, pero dais libertad de acción intentando encaminar y encontrar soluciones para que no reinventen la rueda, optimizando así desarrollos que ya están hechos por otros casos que ya habéis resuelto. ¿El sistema de diseño o el Page Builder
cada uno de los elementos que proponéis y que están gobernados por ese team principal, ¿usáis una versión que proporciona todos los elementos o cada uno de ellos tiene su propia versión y uno puede usar la versión de un sitio y otra de otro? Ahora mismo solo tenemos una versión. Vale, o sea, si te actualizas, te tienes que actualizar. O sea, PageBuilder es un paquete grandote. Sí, porque estamos en web, pero por ejemplo sí que hay versiones en mobile, porque en mobile se renderizan distintas versiones de tokens o distintas versiones de componentes, pero en web no, en web También. al ser toda la página se renderiza en la web, con lo cual va a buscar la dirección de ese componente, no tenemos versionado de componentes. Vale. ¿Con qué tecnología? Perdón. Sí, sí. ¿Lo tenéis? Con Vanilla JavaScript. Web Vanilla. Components. Claro, nosotros ahora mismo hay dos tecnologías dependiendo de dónde aterrices. Áreas públicas, todo esto de PageBuilder es Web Components. Y ahora tenemos una cosa que se llamó al principio Origins, pero es React. Y tenemos el resto en React. Tanto unos componentes como otros son los mismos. ¿Ok? Dos tecnologías distintas. De hecho, hacia futuro estamos viendo cómo podemos mover todo a React y si necesitamos cosas con Web Components, se llama transpilar, ¿no? Directamente tener una versión de Web Components de los mismos componentes y ya está. Lo que más trabajamos, hay una cosa que siempre, como hicimos punta de lanza en esto, lo que está en producción es la realidad, no lo que está en Figma. ¿Vale? Entonces, si partimos de la base que lo que está en producción está es lo que no está en Figma, lo que está allí, nosotros lo que hacemos es revertir los cambios de Figma a ese estado. O sea, la fuente de la verdad es código, no Figma. Es lo que no es diseño si nadie lo usa. Bueno, entonces, lo que lo código. usa la gente... Ni siquiera código, es real lo que hay en producción. Lo que hay en Bueno, yo producción. le llamo Sí. código a lo que ya, Lo porque que es hay lo que en- va a reflejar sí. lo que hay en Pro. Lo que hay en Figma debería no diferir de lo que hay en producción. Si se está trabajando en una propuesta, Sí. ¿Tenéis formas de identificar Eso la tenéis. esa diferencia? O sea, lo O sea, que ¿cómo está, la por pregunta? ejemplo, ¿estás pensando en un plugin o algo? Sí. Yo puede sí. ser que ya esté desarrollado, pero todavía no lo tengamos instalado, o puede ser que alguien no ha cogido los últimos cambios. pruebas mucho de Sinceramente, esto. igual vosotros Sí. habéis pensado en algo. De momento yo creo que no estamos ahí. Quiero decir, la idea está en place, el objetivo es que estén uno a uno y que si se trabaja en un cambio, pues haya un proceso de branching, etcétera, que podemos profundizar ahora, pero más allá de esto, que yo sepa, no hemos trabajado. Hay herramientas y podríamos hacerlo, porque como tenemos todos los componentes en Storybook y tenemos una página y un link, podríamos poner ese link en Figma. Pero a día de hoy no lo hemos trabajado en profundidad. Para dar más contexto de también por qué es más complejo el hecho de tener dos lenguajes de programación o dos tecnologías, no es solamente porque sean dos lenguajes distintos que se pueden combinar, etcétera, pero porque son dos equipos. Alex ha mencionado antes que tenemos dos equipos de desarrollo, uno que hasta ahora era Nestlé IT. Solo para dar contexto, esto también es a nivel organizacional, y volviendo a Conway, algo importante de entender, porque Nespresso es una de las muchas empresas de Nestlé. Entiendo que en algún momento hubo la decisión de que la parte de IT el governance era en Nestlé, y ahora se ha absorbido parte de ese know-how y del talento que hay ahí solo para Nespresso. Claro, hasta ahora no era así, y entonces hay las partes públicas que sí gestionan Nespresso desde siempre, y la área privada, lo que mencionaba Alex, es gestionada hasta ahora por Nestlé IT, ahora conocido como Nespresso IT. Vamos, claro, que quien esto paga un la fiesta es challenge. Nespresso. Siempre. Sí, sí. No, esto no les... no hay duda. Con cafés. Y ahora estamos Sí. trabajando en asegurar la governance porque son dos equipos al final con Dos culturas con dos bastante culturas distintas. Pero es una cosa que me está molando mogollón, era la organización directamente nos hacía tener esa separación que no era real. Hablas con, el caso de hablar con Elenka, incluso Albert, Isvan y compañía, y es en plan de, pero estamos hablando de lo mismo. Simplemente teníamos una organización que no nos dejaba que estuviésemos tan juntos. Entonces era todo ese ruido del medio lo que creaba esas confusiones y ese tipo de delays. O sea, Alex ha tenido que tirar un montón de cable y montar un montón de puentes donde no había ríos anchos y grandes, y al final te das cuenta de que Es tiene la la misma misma forma de pensar que tú, pero por cuestión de Conway, por cuestión de organización, no había esa conexión de forma establecida, natural. Y tienes que tener a alguien que conozca esto y diga, hey,
¿Por qué no tocamos las puertas aquí, aquí, aquí y aquí en este caso? ¿Y cómo? ¿Cómo haces? O sea, ¿cómo descubres qué puerta tocar? O sea, si un espacio es tan grande, ¿por dónde va? Hay organigramas. No, es broma, estoy de broma. No, hay ciertas, digamos, como hay ciertos actores en esta transformación digital que estamos pasando que están destacando bastante. Vale. Entonces, digamos que hay ciertos individuos, ¿no?, que nos está ayudando mucho con este tipo de cambio de mentalidad y demás. Es menos con el rol que tienen escrito, su job description, que la posibilidad de crear este tipo de puntos. Y aquí podría decir que hay eso, unas 4 o 5 personas que nos ayudaron a... Primera reunión que tienes con ellos es sí a todo. ¿Cómo conseguimos activar esto? Alinear un poco con management y por ahora no... Sí que a lo mejor el approach de esto que llegas a una reunión, a mí me pasa mucho. A veces llego a una reunión y digo, voy a soltar esto y, y me quedo tan tranquilo y no, y tenemos que hablarlo mucho más, tenemos que aterrizar más las cosas. Me gusta mucho que también saben pararnos los pies cuando vamos muy rápido, que es una cosa que no estábamos tan acostumbrados en otros ambientes porque, claro, trabajamos a sprints de 2 semanas y sprints de 2 semanas era ideación, pase a producción, todo ahí. O sea, la parte de diseño dentro del... Todo lo que fuesen herramientas internas, a lo mejor durante el mismo sprint directamente acababas incluso cambiando un poco la solución final, pero no dábamos mucho más margen. Sí, y como feeling también, y para compartir un poco cómo ha sido el proceso, ha sido bueno y malo en el sentido de que al ajustarte a otra realidad y a otro equipo también implica hacer algún tipo de compromiso en la forma de trabajar, como decía Alex. Por lo general, al menos todos los interlocutores que he tenido y demás, pues tienden a querer definir todo muy bien, todo vive en Confluence, todo está muy bien documentado, todo está muy bien escrito. En cambio, nosotros éramos un poco más reactivos o más flexibles en cuanto a la definición y establecimiento de procesos, etcétera, por el bien de la agilidad, digámoslo así. Y ahora sí que nos estamos encontrando en este punto donde tienes que realmente bajar a mismo campo de juego, digamos, para poder establecer una comunicación de confianza y decir, vale, vosotros trabajáis así, lo entendemos, nosotros entendemos el valor de trabajar así, aunque a veces sea un poco tedioso de gestionar, sobre todo la parte de Confluence, yo la estoy viviendo bastante mal. Confluence es el Porque la documentación, o sea, a nivel de documentación es vuestro core es Confluence. Mayormente sí. Bueno, claro, a nivel de design system, no. Vale. Sobre todo la documentación está muy viva en Figma, pero incluso cosas de desarrollo. Digamos que toda la documentación, do's and don'ts y digamos todas las variaciones están ahí. Sí. Entonces tienes Figma, Storybook, tenemos un showroom para apps, básicamente Storybook con menos cosas, y luego los Confluences. ¿Fuente de la verdad, entonces? Depende del consumidor. Digamos, Confluence producción. Producción, pero Confluence... A nivel de documentación, creo que se refiere. Ahora, con la realidad de juntarnos con IT y demás, Confluence, de forma natural, es donde se escriben las cosas en piedra, por decirlo así. Y luego ahí hay links a Figma, hay links a otros lados, a Storybook y demás, pero ahí es donde se están definiendo los procesos, donde tenemos organigramas, donde tenemos... El mercado usa Confluence aún para revisar los componentes. Y nosotros, en cambio, utilizamos o Figma o Storybook. Pues depende. Claro, en función de quién va a consumir esa documentación, enfocáis una fuente de la verdad u otra, entiendo, por lo que estáis comentando. Sí, adaptarse a morir también, en el sentido de que para mí, pues tiraría al principio e incluso abrimos un Notion una vez interno entre nosotros. Claro, no tenía sentido, o sea, tenía sentido para ciertas cosas, no tenía sentido para los mercados, no tenía sentido para otros. No escalaba bien. No escalaba. Claro. Había, de hecho, para los Page Builder sections, ¿no?, que ya son componentes más grandes, hasta tenemos vídeos presentando casos de uso de ellos y cosas de estas. Va mucho más allá, pero no es el tipo de público que te esperas en el Figma. ¿Y cómo es esto de la documentación? Porque es como el último step del proceso, ¿no? Porque tú lo que quieres es sacar algo, pero luego tienes que documentarlo para que realmente quede en piedra, ¿no? Como decías. Pero luego esta documentación se consume realmente. Para mí, de hecho, es más el starting point. Digamos, una cosa que creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando tú entregas una experiencia, si vas con la experiencia y los componentes todo junto, al final te queda una experiencia colgando, los componentes sin todos los estados, no todo bien testeado. Componentes a un lado, experiencia al otro. Con los componentes, al tener toda esta documentación, nos ayuda mucho para
asegurar todos los casos de uso y, digamos, poder testear antes, no tener que esperar a lanzar journeys y ver lo que pasa ahí. Entonces, teniendo esta documentación, nos simplificó bastante la vida. Y creo que de manera natural, hasta todos los developers, incluso developers que recuerdo ir a las primeras reuniones que ninguno ponía cámara, no, todos en mute, nada de cómo, no sabíamos si estaban allí o no, o si era solo una persona haciendo todo el trabajo. De libre. Y Developer 2.0. Y sin embargo, la documentación, el hecho de que toda la documentación esta que vive en Figma tiene cara y ojos, de sabes a quién puedes contactar, sabes cómo crearlos y van yendo como a través de los use cases, fue bastante fácil. Pese a que una de las cosas que nos hemos encontrado, que a veces trabajando con estos equipos menos, que tenemos, digamos, como menos en nuestra área de influencia, hay casos de uso que a veces nunca llegan a ver la luz. Y esto es una cosa que decimos, ostras, ¿qué nos pasa dentro del proceso? Porque hasta con los QAs y demás, como que lo teníamos muy limpio, pero quedaban a veces algunos escenarios que dices, pero esto lleva aquí, que es un textaria, a ver, que hace tres cosas. ¿En el equipo tenéis QA? Sí. No? Sí que hay QAs, pero preferimos que los desarrolladores y el diseñador generen como una template que nosotros llamamos para que puedan hacer una revisión. O sea, el test case lo hace el desarrollador o... Sí, pero luego hay un equipo de QA. ¿Y tenéis un template para hacer QA? Nosotros le llamamos template, pero en realidad es sacar una landing en el mercado que no es accesible desde Google o desde fuera. O sea, como que bloqueas, no te lo lanza. Sí. Hablando, activo apuntado, ha sacado una palabra tabú. Accesible, no en ese sentido, pero a nivel de accesibilidad, sí. ¿Cómo lo tratáis? Esta es otra de las ventajas que tiene el tema de utilizar Page Builder, que cuando un mercado utiliza Page Builder, la accesibilidad ya está tratada y a nivel de SEO también está tratado o el HTML semántico. ¿Cómo está tratado? ¿Cómo lo hacéis? Nosotros aplicamos, creo que estamos usando Axe para mirarlo y también lo tenemos en Storybook. Incluso el Page Builder tiene... Cuando tú creas una landing page desde Page Builder, puedes ejecutar Axe en esa landing y te dice qué errores tienes y qué... ¿Y el acuerdo de hasta dónde? Porque puedes tener Axe, pero doble A. Es obligatorio. El tema es que es obligatorio en algunos países. Con lo cual, si no lo hacemos, multan a estos países. Nosotros tuvimos casos de esto. Hay ciertos países, estilo Canadá, que para empresas de este tamaño tienen que ser doble A o las multas son muy, muy locas. Rollo 6.000 euros al día, 60.000 euros al día. Se están poniendo muy... que está bien y esto también ayuda a ciertas cosas. Lo que nos hemos encontrado, no en las áreas públicas, donde esto ahora es todo accesible, las áreas privadas, al usar cosas con third parties y demás, tuvimos que rascar un poquito más aquí. Tú imagínate que tienes todo un proceso de pagos, todo un proceso de compra completamente accesible y cuando llegas a la página de pagos con un pago local es un JSP montado, sabe Dios cómo, y buena suerte. Entonces, este tipo de situaciones es lo que un poco estamos trabajando ahora. De hecho, esto lo tengo como en mi backlog, de decir, al final del funnel total, ¿por qué lo estamos haciendo ahí? Descubrí un backlog, perdón por decirlo así, descubrí un backlog que estaba por ahí sobre pagos locales y esto es una de las cosas que vemos que no está siendo accesible, que está teniendo problemas de actualización con todo lo demás, porque incluso esos JSPs trabajan, digamos que tienen como páginas de estilo propias. Y entonces como empiezas, ¿sabes? Las bases, todas las bases esas ahí no existen porque es un equipo completamente distinto en una organización completamente distinta. Y que puede ser un proveedor externo. Y que es un proveedor externo. Claro, recuerdo que trabajamos en Dreams, teníamos que integrar Sofort en nuestra página de Alemania. Claro. Y sufrimos un montón. No tengo ni idea cómo lo tendrán ahora, pero... Ahora ya no es como hace años, que creo que todos hemos sufrido meter este tipo de payments y demás. Ahora hay plataformas que son mucho más fuertes en este aspecto. Yo recuerdo hacer las primeras integraciones de pasarelas de pagos y eran iframes súper locos, que lo que enseñabas ahí, bueno, nunca sabrías ni la cantidad de errores, este tipo de cosas. Era como hasta el data era bastante raro. Ahora es bastante más limpito esto, sin tener que ser PCI compliant. Como consejo, porque por eso preguntaba antes si tenéis alguna forma de identificar qué elementos tenía y qué no. Cuando nosotros tuvimos esa solución, tenemos una nuestra, pero podría ser cualquier otra que penséis, además de trabajar con un equipo de servicio,
te permite también, de una forma fácil y práctica, tener métricas sencillas y también no solo actuar como servicio, sino también tener tu propio roadmap para conseguir un poquito más de control en ese modelo federativo, pero también tener una estrategia de visión a largo plazo para poco a poco ir identificando qué elementos te faltan y cómo poco a poco ir cada vez extendiendo ese uso masivamente en todas las páginas. Entonces, como consejo os digo, cuando consigáis eso, vais a ese modelo tan federativo, tener otra vez, recuperar esa parte de libertad condicionada más accurate, más, ¿cómo se dice en castellano? Más precisa. Más precisa. Sí. A mí esto relacionado con esto último, con libertad condicionada, a mí me sorprendió mucho cuando comenzasteis a contar esto, porque por lo general, en sistemas de diseño, ¿sabes? Esto que se queja todo el mundo, ¿no? Los sistemas de diseño te coartan la libertad, o te acotan la libertad, lo cual es cierto. Es decir, si tú tienes 4 botones o 3 botones y puedes solamente usar esos 3 botones, y quieres un botón que sea de 80 de alto, pues con una landing es un botonaco, no puedes. ¿Cuál es cierto? Entonces, por lo general, el consejo es utiliza tu sistema de diseño para todo, pero cuando vayas a hacer una landing page, puedes saltártelo, porque el marketing te va a pedir algo súper loco, no importa, no uses el sistema de diseño, haz lo que quieras. Y justamente vosotros habéis explicado todo esto con landing pages, por eso para mí era como, justo en el caso que yo diría, te puedes saltar el sistema de diseño, vosotros estáis, que me encanta, ¿eh? O sea, yo que trabajo de sistema de diseño, me encanta, es como, habéis logrado aparentemente, por lo que os estás contando, que funcione el sistema de diseño para este caso que se supone que es el más libre de los use cases. Hay una cosa que el equipo digamos, la mayor queja, el patrón que estamos viendo continuo con este approach, es que al fin y al cabo estos componentes no viven entre ellos, no se comunican entre ellos tanto como querríamos. Sobre todo para contar cierto tipo de storytelling, tú lo vas a contar con muchas animaciones entre medio, cosas, digamos, como patrones de interacción entre estos componentes. Esto, de hecho, nos está pasando ahora con uno de los proyectos y el equipo está pidiendo que escribamos ese tipo de patrones, de cómo los componentes se van a comunicar entre ellos para dar esta sensación más de inmersión, ¿okay? Que al fin y al cabo es el único problema que nos hemos encontrado con este tipo de páginas. ¿Cómo consigues hacer algo como mucho más conectado, pero a nivel de esas secciones de page builder? No es un trabajo que creo que tengamos aún este año pulido, porque el año, sobre todo en campañas, está bastante firmado por Friday, etcétera, etcétera. Y aquí ya estamos... allí ya está. Sí. Y entonces creo que esto es una de las cosas que primero haremos todo este tipo de patrones, de cómo vamos a gestionar este tipo de componentes y qué tipo de... Bueno, Page Builder Sections. Voy a hablar de componentes, no, un botón es un botón. Pero más este tipo de secciones y demás y ver cuáles de ellos van a poder hacer como interacciones, en plan de que yo voy haciendo scroll y me estás poniendo un vídeo por atrás y que el vídeo va haciendo scroll contigo. Este tipo de cosas que los componentes puedan vivirlo con contenido encima de ellos y que no sean un big block de landing page entera. Serían como módulos, ¿no? Como explicas cómo puedo mezclar unos módulos con otros, ¿no? Ahora mismo es drag and drop entre ellos, pero entre ellos no se hablan. Y aquí, también siguiendo con lo que comentabas, es un reto, creo que estamos intentándolo, todavía no estamos ahí tampoco, y estamos intentando también segmentar un poco más y no hablar solo de componentes, sino, como decía Alex, de sections, ¿no? Porque ahora tenemos un equipo de contenido dedicado que se encarga más de toda la parte de campañas. Entonces ahí también hay mucha creatividad y mucha voluntad de hacer propuestas específicas para casos específicos, para campañas específicas y demás. Por eso también estamos intentando definir muy bien qué es un componente versus qué no es un componente o qué es algo más que un componente como el section. El section lleva una lógica, Casper, personalización, no sé qué, y el componente como tal no lleva todo eso. Entonces, ese section dentro lleva muchos componentes, probablemente botones, links, lo que sea. Eso sí que estamos intentando ser un poco más estrictos con su brancheo y edición, pero la section entendemos que, y ahora estamos en estas discusiones también, hasta cierto punto, si cumple con todos los criterios, se tiene que ser más flexible, con lo que comentabas también, porque tampoco no hay capacidad de monitorear o de parar todo en un momento. A nivel de trabajo somos 2 equipos y al final el ownership está
claro, pero también se está como hablando hasta qué punto tenemos que intervenir, hasta qué punto tenemos que decir sí o no, hasta qué punto tiene sentido que digamos sí o no, porque igual hay algún momento que es una campaña muy específica que sí requiere de una nueva sección que luego va a morir, por ejemplo. Bueno, ¿por qué no? Esto en PageBuilder lo hemos solucionado, le llamamos Solutions. Y básicamente era cuando eran soluciones que no queríamos meter nada en el Design System y las teníamos como separadas. Cosas que tenemos hecho, imagínate, una campaña de B2B para un segmento súper específico, un mercado que querían testear algo, pues vivía allí. Básicamente tú hacías el drag and drop de toda la página, ¿ok? Para ver qué pasaba allí, pero eso nunca iba a tocar el Design System. Pero tiene deadline, entonces, entiendo. Ese tenía una muerte asegurada. O sea, se deprecan todos los elementos que no son susceptibles de ser reutilizados o repetidos, ¿no? A lo largo de... No tiene sentido que convivan en el... que es ahí donde escoges qué debe vivir ahí dentro y qué no. Exacto. Pero a su vez, no sé si es como esa diógenes de decir, bueno, esto capaz en el futuro me sirve. ¿Tenéis alguna manera de algún histórico de poder recuperar cosas que no habéis incluido, pero a su vez, ¿os acordáis de la landing que hicimos en el 2000? ¿No? Tuvimos un programa que se llamaba Next. Bueno, si quieres hablar. No, buen punto sobre deprecar y demás. Ahora estamos hablando de ciclo de vida de componentes y de cómo podemos hacer porque al inicio digamos, el límite de la creación lo ponía la capacidad del equipo y hemos empezado a tener un listado de secciones para reusar que quizá ya no están alineadas con lo que es la actualidad, con el state of the art que nosotros creemos que tiene que ser. Entonces, esas secciones hasta ahora no había tampoco un protocolo, si no me equivoco, para decidir si se van a morir o no se van a morir, o si se van a una especie de contenedor previo a la muerte, o cómo vamos a hacerlo, porque también tienes que considerar que lo están usando. Claro, es que la auditoría no sirve solamente para hacer de policía de si están utilizando tus componentes o no, sino sirve también como para, oye, esto no se está usando ¿desde cuándo? De hecho, en nuestro dashboard tenemos los color inches que nos están dando distintos indicativos donde ahí podemos ver si realmente hay cosas que, bueno, aquí tenemos un insight de que esto, ¿no? Y en vuestro caso, si son elementos que capaz las metéis en ese cajón de decir, bueno, aquí es el previo al corredor de... El vertedero, sí, el vertedero. Tenemos un proyecto Always On de deprecación de componentes, que es algo que está haciendo con Ray y otra gente. Y esto lo que nos ayudó mogollón es que, no sé a quién se le ocurrió, pero mis dieces, cuando los componentes estos de PageBuilder tienen un identificador único, que tú puedes saber por Analytics exactamente dónde están todos los componentes y dónde están utilizados y demás. Entonces podemos traquear exactamente qué uso tienen esto y sobre todo, imagínate, ya solo visitas mensuales y demás. Esto nos ayudó a dos niveles. Uno a nivel de componente para hacer deprecación directamente. Hay otros componentes que vemos que no se añadieron últimamente. Entonces lo que decimos es, los ocultamos de PageBuilder, nadie los puede utilizar, pero aún no los borramos. Les damos un tiempo de vida más largo, pero no vas a seguir utilizando. Pero si no los ven, ¿cómo los van a usar? La cosa, no pueden seguir usándolo, no pueden crear nuevas páginas para esto. Todo esto, el PageBuilder lo tenéis como un UI kit en Figma. ¿O sí? Exacto. ¿Es un UI kit que se llama PageBuilder o está dentro de...? Correcto, está fragmentado. Cada componente tiene su propio... Cada componente es una librería, técnicamente hablando, lleva su documentación y demás, pero al final del día sería un UI kit. Más allá de que sea un file o que sean 20, está publicado y como lo tratamos en Figma es ponemos duplicate. No lo eliminamos, pero sí que lo marcamos como no vas a recibir soporte de este componente porque ya consideramos que no. Vale. Habéis hablado de, bueno, tú Alex has dicho que, o Uri, no sé si lo has dicho tú, de que pasasteis de ser 5 a 100, ¿no? No, a 20 largos. Bueno, que sois 100 ahora en Barcelona. En Barcelona, sí. Yo he hecho cuentas de que en un principio, al empezar el speech has dicho, éramos 5 y luego... Ahora somos 100 en Barcelona, ¿no? Claro, realmente de esos 100 entiendo cuántos son los que están dedicados al sistema de diseño y aparte de vosotros tres, entiendo, a que esto funcione, a que se adopte. Aquí yo diría que hay por lo menos 4 equipos con el ojo muy encima de esto.
¿ok? Aparte de la gente que lo consume más, como puede ser el equipo de content, que tienen mucho que decir en el design system. Por un lado estamos los que estamos aquí, más otras 3 personas. Luego tenemos el equipo de React, que hace mucho sobre esto, que ellos trabajan mucho para que otros equipos de desarrollo también puedan desarrollar componentes. Tenemos el App Framework, que estamos aún trabajando en esto, es cómo conectamos entre las distintas apps y demás todo este ecosistema. También podemos pensar que ahora las máquinas de Nespresso tienen pantallitas, ¿no? Entonces, ¿quién hace eso? Y pues aquí también todo esto está gestionándose, entonces tenemos como varios equipos que miran al mismo lado. Hablando con el superboss de tecnología, nos puso si no hacéis esto, no lo compramos, y es todo lo que hacemos tiene que ser completamente transversal, tanto apps como web tienen que tener una solución que les va a funcionar. Esto no significa que sean los mismos componentes, significa que todas las cosas que son... Sí, por ejemplo, los iconos, que fue una cosa que estuvimos trabajando aún para hacer la primera prueba de concepto de todos los iconos, según los añadimos, los modificamos y demás, toda esta librería se actualiza en todos los sistemas. Lo que dijimos es, ok, pero esto no llega. También el lifecycle de los iconos tiene que existir aquí. Nuevas requests, updates, el equipo de Brand Communication lo usa de aquí, que sea un single source of truth. Pues lo hemos juntado todos y que todos estos equipos lo vivan. Esto es lo que mayormente trabajamos nosotros. Es el equipo que estamos aquí, es cómo todos van a consumir esto, y luego esos equipos tienen como ciertas responsabilidades propias del canal canales que trabajan. Pero al fin y al cabo es la misma gente, nos meten en las mismas reuniones a todos. Súper. Sí. Está deslocalizado este equipo. Aunque seamos muchos diseñadores aquí, no estamos todos los diseñadores en España, y lo mismo con los developers. Tenemos developers por todos lados. ¿Cuántos developers hay dedicados al sistema de diseño? Ostras, de Origin yo no sabría decir, ¿eh? Más o menos. Claro, por tener es que es una buena pregunta. Al final es el cuello de botella a la hora de... Porque tú puedes ir creando componentes, pero si luego eso no... Inicialmente toda la parte de React se creó ad hoc para un proyecto que iba a empezar. Dijeron, tenemos que montar una parte de la parte privada, digamos, de la parte después del password. Y esa parte que vamos a montar, creemos que es un buen momento para empezar a montarla ya en React. Entonces creemos que es un buen momento, una buena excusa para empezar a componentizar toda la parte privada y dejarlo un poco más. Y ahí es donde empezaron las conversaciones, y el equipo que iba a montar luego los flujos de toda esa parte fue el que se encargó inicialmente de montar toda la caja de la base. A partir de ahí lo que estamos acordando es que este equipo es el que tiene más expertise ahí, es el que da soporte. Tienen que es Isvan, que tienen como el lead de esa parte, creo que es Frontend Architect, o no sé, el cargo no sé exactamente qué cargo es, pero después lo que se está hablando es que cada equipo que vaya a construir nuevas cosas en la parte privada sea quien cree los componentes si lo que hay no es suficiente en un catálogo. O sea, sería un modelo contributivo. Sería on demand un poco, ¿no? Sí, claro. Teniendo el ownership que fue el primer equipo que lo construyó, pero no necesariamente el primer equipo que lo construyó va a ser quien gestione todas las requests que vengan nuevas. Es que no hay el mismo número de gente en todos los niveles. Por ejemplo, en Foundations, todo lo que son tokens, iconos, hay 3 personas de development dedicadas, y diseñadores también 3, pero luego en la parte final, que son todas las templates o las vistas, ahí sí que están todos. Claro. Hay una discusión que nunca hemos hecho, que era la que nos falta con el Enca y demás, que lo estamos alargando, porque decimos primero que los equipos se acomoden, que todos estén trabajando juntos, pero hay una parte que aún no hemos solucionado y es validación de journeys antes de añadir componentes nuevos. Vale. Entonces, una cosa que hemos dicho en este modelo es tú si tienes una manera de crear un journey sin crear nada nuevo, eso lo vamos a tener hecho el día 1. Básicamente, lanzas componentes con lógica, muy bueno. Todas las cosas que intentamos optimizar y mejorar, todo eso tú puedes crearte los componentes en este modelo más contributivo que decimos de las áreas privadas, porque ahí con lo que decíamos antes, tenemos mucha más libertad, todos los mercados lo aplicarán igual, es mucho más, digamos, hay menos varianza de esto. Entonces decimos, ostras, si aquí hay cosas nuevas, las validamos, si esto se valida, que se hizo en una parte del producto específica, ¿cómo esto nos lo llevamos al Design System? Y nos lo tenemos que llevar a los dos, tanto al de Web Components como al de React.
Esto es un poco lo que estamos trabajando. Aún no tuvimos esta conversación de optimización a ese nivel, pero es un poco lo que se nos viene encima. Capaz lo has dicho, Alex, pero, o sea, hay dos web components y React. La diferencia es tecnología, pero nosotros, por ejemplo, sí que tenemos Sui y tenemos React, ¿no? Y hay, digamos que uno es el sistema de diseño multitenant y el otro es como ya enfocado al brand, ¿no? A la necesidad de esa vertical. En vuestro caso, ¿tenéis dos tecnologías por algún motivo? Tecnológico. Por tecnológico o por performance. Sobre todo el tema de web components están enfocados en la página pública, la cual necesitábamos que fuera perfecta a nivel de performance y pesara muy poco. Y en cambio todos los componentes de React se utilizan a la parte interna, lo cual nos da más igual, es más un single page application. Pues básicamente este fue el requerimiento. A día de hoy estamos dudando ya con el tiempo, porque al final Web Components te da mucha performance, pero para desarrollarlo tardas mucho más. Cada una de las páginas es una página estática. O sea, cada una de las landing pages es una página estática, o tenéis una SPA que tiene todas las landings. No, cada una es una página. Cada una es una página. Sí. Aún esto fue es parte de la normal. Nosotros lo que le hemos llamado este año a nivel de management es normalización del front. ¿Okay? Estamos ahora a través de este proceso que viene lo de juntar todos los equipos y demás. Lo que hablábamos ahora de la documentación, digamos, para React como para Web Components es la misma. Y es lo que les ayudó también cuando empezaron con esto de React, de tomar el storybook de Web Components y a la semana siguiente ya tenían la mitad de las cosas montadas. Era como... No había mucha ciencia ahí detrás. Uno de los pasos que creemos siguientes es que una de las dos tecnologías empieza a desaparecer en favor de la otra y estamos tomando un poco esta dirección. Llevará tiempo. No hubo Llevará. Pero no, parcialmente, porque sabemos que ahora hay una propuesta para una parte de las landing pages que seguramente ya empezamos a hacer la prueba de utilizar este origin ahí y es como... La cosa es, ¿va a funcionar? Sí. ¿Performance? Eso es lo que hay que medir. Y esa duplicidad también habrá que normalizarla en Figma, digamos, porque cuando empezamos a trabajar en lo que comentaba, la parte privada, en esta nueva tecnología, en este nuevo update, empezamos también a aprovechar para añadir algunos cambios que llevábamos un tiempo queriendo añadir en lo que ya teníamos montado. Entonces, ahora tenemos una evolución del sistema de diseño que solo está aplicada a una tecnología y que queremos normalizar a las dos. Y entonces, técnicamente en Figma ahora tenemos dos librerías, porque no podíamos evolucionar la primera por capacidad de la parte pública, pero necesitábamos y creíamos que era un buen momento para aplicar cambios en tokens y demás que eran necesarios a la nueva cosa que no tenía ninguna limitación. Era como darme lo último que queráis porque lo vamos a montar porque empezamos de cero. Y ahí dijimos, vale, vamos a aprovechar para aplicar ahora cambios. Pues usábamos mucha uppercase, cambiamos los tokens, había no sé qué. Sí, si os fijáis en Expresso, cuando pensáis en la brand en digital y demás, o físico, está todo en mayúsculas. Todo. Y todos los títulos y demás. Y esto nos lo tuvimos que cargar para toda la pieza digital. Ya sea por translations y demás, que esto no... Incluso accesibilidad, veíamos que había problemas, nos habían dicho incluso que podía el penalizador de pantalla lo podía leer mal, como un acrónimo, si estaba en mayúsculas y cosas de este tipo. Bueno, y un poco la voz y tono, ¿no? Porque escribir en mayúsculas parece que estás... había una cosa genial, que esto fue la primera reunión y coge a alguien del mercado español y dice, sí, escribe agroforestry en mayúsculas en un titular de algún sitio, agrosilvocultura. Y claro, esto no daba igual el tamaño de letra que pusieses ahí, era... Nespresso a nivel de branding también tiene su reto, porque vuestros colores son muy apagados. Es muy flat. Cambió mucho. Hay una cosa que a mí me motiva bastante. Aquí ya el gusto de cada uno. Digamos que el nuevo premium es un poco distinto al de hace años. Si os fijáis, el negro, dorado, blanco es lo que siempre marcó a Nespresso. Si pensáis, no hay nada en medio. Incluso había unas ondas que parecía como oro líquido y demás. Eso todo desapareció. Ahora va todo a unos colores mucho más pastel, ¿no? Es mucho más claro. Está el marrón claro de fondo y luego el negro por encima. Y esto también simplifica. Por ejemplo, ahora os encontraréis solo el monograma. Pero escrito en Nespresso hoy en día es más raro. Hay ciertas cosas que están cambiando ahí.
que Sí, esté todo hecho. Ahora estaba pensando que es Sí, de como hecho, mucho más monocromo todo, ¿no? de hecho, aún sobrevive el GDRS. Sí. Con sus Pero el GDRS, por ejemplo, ya no Accent y demás, existiría pero- hoy en Aquí día. volviendo también un poco a Conway, creo que me ayudará esto que acabas de comentar. Existe un equipo de brand y un equipo de digital. También aquí hay el reto de traducir su solución de brand A este marrón. a digital, que a veces pues Aún puede están que cumpliendo y necesite componentes. tunearse por accesibilidad o que haya una paleta demasiado extensa. Hay paletas por tipo de producto también, entonces cómo traducir esto a digital, que esto es otro reto también, porque son dos equipos al final y no conviven a diario. Hay relación, pero no es que estemos en la misma sala ni tengamos ceremonias compartidas y demás. Y a partir de ahí, claro, también hay el estira y afloja de lo que propone Brand. Tiene que vivir en digital, tiene que funcionar, tiene que ser accesible. Mirar, esto no es accesible, tenemos que hacer estos cambios aquí. Además, Claro. Esto pasa- Esto pasa mucho en empresas que conviven tanto producto físico como producto digital. En nuestro caso solamente es digital y no tenemos tanta, pero yo recuerdo también cuando estaba en Bershka también teníamos este equilibrio entre lo que había en tienda versus con lo que luego quieres representar en la web y cómo que parezca que realmente es todo lo mismo, ¿no? Hay una cosa que me mola mogollón, que Rosario es otro chico del equipo, que estuvo trabajando mucho en content, cómo crear este tipo de brand guidelines a digital aplicadas. Y una cosa que vimos es que cada una de las campañas tiene unos colores específicos. Y este tipo de tokens, que aún no están implementados hoy en día, en Figma te los encuentras, pero no están en el código como tal, que cada campaña tiene unos colores específicos. Y de hecho todos los shootings que hacen y todo este tipo de cosas tienen como ese tipo de armonía. El cómo usarlos en digital. Y él trabajó mucho esto y digamos que está como muy al día a día de la gente de contenido, de cómo aplicarlo, de cómo luego el resto de elementos van a convivir y demás, pero aún a Design System no lo hemos creado del todo. Es una petición que está ahí, sabemos cómo atacarla, sabemos cómo se haría del tirón, no la hemos hecho. O sea, realmente las campañas ya están establecidos los colores, porque yo recuerdo que yo me volvía loca. En cada campaña habían unos colores distintos. También sí que es verdad que era moda y realmente es otro rollo, pero... Sí, y eso implica que en algunas page builder sections puede haber un color picker, por ejemplo, porque no tienes como un token, entonces hay un color picker, entonces estás abriendo una puerta. Wow. Eso es el... Aquí... Porque igual no quiero un color, te abro que quiero un gradiente, ¿sabes? Para una campaña concreta. Hay también la discusión de que deberíamos estar tocando la tool como tal y decidir bien cuando entregas un componente cómo se podrá configurar y hasta qué punto vas a dar flexibilidad. La sensación es meter estos componentes como tokens y la vida sigue. Una cosa que también, aunque digamos... Perdón por decirlo así. Es en plan de... Y ya está. Lo que nos hemos encontrado es que dentro de estas paletas se repiten mucho. Esos colores, aunque parezca que hay mogollón, a lo mejor son 18 o 21 colores y cada vez utilizan 3 o 4 de estos. Creo que es uno de los equipos que podríamos aprender mogollón y sentarnos más con ellos. Una cosa que no hemos conseguido... ¿Tipo de marca? Sí, Branding Communication. Pero en este tipo de aspectos están evolucionando mucho y de hecho hay parte del Digital Transformation que estamos viviendo, va a cambiar también los procesos con ellos. Que no haya esta distancia... Que es también lo mismo, es gente que si te sientas con ellos compartes el 80% de las cosas y todo bien, pero la organización no se mantiene. Y es más óptimo al final del día para no tener iniciativas que sean duplicadas o iniciativas que no tienen sentido en digital o viceversa. Que no vengamos con dos soluciones distintas para un problema que es común. Soy muy consciente de que llevamos 1 hora y 3 minutos. Y yo quería hacer un par de preguntas. Después de las 2 preguntas de Eli. Bueno, tendría muchísimas más, pero bueno, yo también. Podemos para repetir. Una es, hemos hablado mucho de Page Builder, ¿no? Que es, digamos, que es vuestro producto estrella ahora en equipo de sistema de diseño, entiendo. ¿Cuánto tiempo os ha llevado armar esto? Es decir, es la pregunta que todo el mundo... Y lo tenéis que responder como si ya estuviera acabado. Como si ya estuviera acabado. No, esto nunca se acaba, pero al final ha salido mucho. Una versión 1 de Page Builder donde no estaba Storybook metido, que estaban los sections solo. Y esto se debía hacer entre febrero de 2020
y ya para Summer, que debía ser mayo cuando se entregó, ya estaba montado. Yo no me acuerdo qué pasó en 2020. Sí. Bueno, la pandemia... Encerraron en casa, tú. La pandemia nos ha robado Marzo 2020 años. cuando nos encerraron. Claro, Sí. lo sé porque Vale, las sé que las lo que primeras pasa. reuniones de Page Builder pasaron en la oficina y, Y claro, luego- y pasó live con esto. Y luego la segunda pregunta, creo que esta es, no sé si debo hacerla porque es para melón de otra hora más de debate, pero la dejo ahí como Sí, sí, sí. abriendo para otro Twitch. Habéis hablado de que trabajáis con muchos mercados, ¿no? Independientemente de que la cultura y los time to market sean. Hay un melón que nosotros tenemos ahí encima de la mesa que es el tema de las traducciones. ¿Cómo gestionáis esto? ¿Utilizáis Localize o otras herramientas de turno? Esto está en Machete en cada mercado, cada traducción está puesta ahí. ¿Ha manejado? Tienen su propio sistema, ¿no? Cada Sí, uno. esto es una de las cosas que más... Lo que vemos que en nuestra organización hay como un sobrecoste súper grande humano para gestionar lo de las Es que traducciones. precisamente por eso tenemos el melón en la casa. Porque Hay 7.000 maneras de solucionarlo, ahora mismo no tenemos ninguna. ¿Y tenéis mercado? Me imagino que sí, que nosotros no tenemos. Mercados muy diferentes a nivel no sé, como Japón, como así, que la página no tiene nada que ver a nivel dibujitos, a nivel de cómo, Sí, cómo se creo que es en escribe. Japón o China. Es Bueno, muy hay- grande todo. Sí, Pues hablaron de porque esto. por eso son tan diferentes. Aquí podemos hablar de tiers, bueno, digamos de distintos grupos. Cosas que son muy distintas, lo que mencionábamos antes del brand, de lo de las mayúsculas. Claro, esto en Corea. Bueno, clips, Y esto. todos los que utilizan otro tipo de tipografía, esto ya dicen, ahí os quedáis. por Tiene- no hablar del cirílico. O Sí. países en los que es un efecto espejo de tu propia web. El Porque right países árabes. to left, todos esos mercados están hechos en plataformas aparte. Vale. Es que yo Es- me enfrenté a ese y- reto y- en otra compañía y fue como Sí, sí. darle la vuelta a todo. Sí, cosas que haces mirror, pero no, como agarras la taza, la agarras con la mano derecha igual, ¿no? Entonces no quedaría un poco raro que el logo de Nespresso quedase al revés, este tipo de cosas. Entonces, sí que tenemos la estrategia de right to left como súper, hasta diría que es simple. Si lo metes a nivel de sistema, aquí no nos volvemos locos con esto. A nivel de traducciones y esto, por decisiones tecnológicas que se tomaron en el pasado, están aparte. Y de hecho, uno de los, digamos, de estas cosas del decoupling de todos nuestros sistemas y todo esto, es para también poder incluirlos. Está como, nuestro management está ahí en el top porque se está manteniendo cosas que no vienen a cuento. Es que has dicho, tiene un gran esfuerzo humano, que a su vez, si tiene un gran esfuerzo humano, el margen de error también puede ser muy grande. Esto es que yo lo que veo más que cuanta más gente cuanta más gente metes en una sala o en un proceso, peor. Entonces aquí es lo que vemos que se repite más. No es porque la gente no sea capaz y demás, es porque tú trabajaste tanto sobre un mismo topic sin tener ese contexto. Ley de Conway del libro es tanta gente pasó por ese proceso mirándolo tantas veces que se va haciendo. Haces un teléfono roto de un pasaproducción. Entonces esto es un poco raro. Luego tema legal también en China, con todo el tema de Claro. equivalente al GDPR de ahí, también se tuvo que trabajar ad hoc para... Y esto era nuevo para mí, por ejemplo, yo no tenía contexto y al final era como montar un flujo de una historia muy distinta que vino nueva, el consumo también es algo muy distinto, ¿no? Justo ahora nos hablaron de esto, de que tradicionalmente pues, el mercado chino tiende más a beber té que café, Nespresso también tiene una línea de... Y ahí también, pues, cómo atacar este tipo de retos que son más de producto y no tanto nuestros, pero al final, cómo puede ser la web flexible suficiente como para servirles también a ellos. Hay una cosa que el equipo de contenido tiene más en el día a día, que son este tipo de... Yo les digo tiers, pero básicamente es estos grupos de mercados, ¿no? Intentar entender cada uno de ellos y darle soluciones a estos. Esto es una cosa que creo que se trabajó bastante bien a nivel de Nespresso, que nos evita que tengamos que saber mucho más, y es decir, este tipo de consumo, este tipo de patrones y demás, y cuando lo testeas hay una relación uno a uno. Si no, hay que conocer muchas tripas de lo que pasa ahí. Súper. Voy a cerrar con una pregunta, ¿vale? No sé si igual No sé si se os ocurre, no, con esto cerramos, es si tenéis alguna, aunque habéis comentado alguna, pero alguna anécdota divertida de cómo una decisión estratégica a nivel de comunicación, ya cerrando también con la ley Conway,
el resultado que ha reportado, si se os ocurre alguna. ¿Divertida bien o...? Abierto. Eh, Que no podíais esperar y que de pronto ha surgido así, o yo qué sé. A mí se me ocurre una que fue lo de cambiar todos a la vez todo. Cuando hubo decisiones estratégicas donde activabas a todos los equipos. Veíamos que empezábamos a hablar de los mismos temas todo el mundo, pero con slightly differences. Entonces pasó básicamente que tú llegabas a reuniones donde todo el mundo tenía una visión parcial de esto. No había una manera bien de conectarlo todos juntos. Todos hemos vivido ese proyecto. A ti te tocó menos, a ti te tocó vivirlo con palomitas, pero tuvimos una época de... Entonces tú eras el que estaba disfrutando. Para ti era divertido. Pero básicamente hemos vivido la situación de, cada día puede ser distinto. Todos los equipos están tirando millas con cosas que nunca tocaron antes y tuvimos que aprender a conocer a la gente antes de conocer a los documentos que esta gente sacaba. No sé si es lo más divertido. Es muy buena esta frase, ¿eh? Tenemos que aprender a conocer a la gente antes de los documentos que se acaban. Y entonces pasó esto, nos llegaban kilos de documentos. El problema también, hay un problema que considero que diseño estamos no en la mejor situación siempre, porque somos los que trabajamos más cross de todos los equipos. En todos lados nos vamos a sentar y la implicación en cierta toma de decisiones, depende del equipo, va a ser mayor o menor. Y aquí es donde vivíamos que estáis hablando de lo mismo y nunca hablasteis, nunca sentasteis, ¿verdad? ¿Y esta gente quién es? Entonces tuvimos que, creo que fue bastante guay haber tendido puentes y desde diseño poder haber tendido puentes de gente que hablaba de lo mismo. Pero en otros equipos podrían no haberse vivido porque iba a tener que hablar alguien de subscription con gente de no sé qué, pues a lo mejor sí. La importancia de conectar los hilos, que a Andrés le suena peyorativo, pero al final... A mí silos me suena peyorativo. Es que lo es. Yo lo considero. Es una realidad. Sí. ¿Cuál era tu propuesta? No me acuerdo ya. Pensaba que te ibas a acordar y No me ahí acuerdo. Ya hubiésemos Con la cerrado. cantidad de cosas que con tengo, la- que va. Con la cantidad de cosas que tengo en la cabeza. Nos vamos. Necesito adiós a la cámara. ¡Adiós! Chao, chao. Nos queda un montón de para